¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas bajo el paraguas de En torno al dinero, Economía de Frente con Ernesto O'Farrill Santoscoy y Carlos Alberto Martínez. Perspectivas de crecimiento de Estados Unidos, de México, inflación, remesas, comercio entre México y la Unión Americana, expectativas de crecimiento para el país, inflación en nuestro país y más aquí en Economía de Frente. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Ernesto Fares Santoscoy, con el gusto de siempre, escuchamos tu análisis. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, según a la hora que nos estén viendo. Gracias por estar aquí con nosotros, Ernesto, en Economía ¿Qué de tal, Frente. Eduardo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias, saludamos desde la Ciudad de México a Carlos Alberto Martínez, quien se encuentra en San Antonio, Texas. Gracias, un saludo, Carlos Alberto. Carlos Alberto, ¿qué tal? Gracias, Ernesto, Eduardo. Como gusto en saludarte. Al rato vamos ya contigo con tu análisis. Por lo pronto, en la primera parte del programa, Economía de Estados Unidos, Producto Interno Bruto en Estados Unidos y mercado laboral, Ernesto. Sí, cómo no. Bueno, recientemente se publicó el dato preliminar del PIB al segundo trimestre en Estados Unidos, 2.4 positivo, ¿no? Cuando lo que originalmente se pensaba, vamos a decir, hace unos 6 meses, es que a estas alturas del partido íbamos a entrar a una recesión y entonces pues lo más probable es que en el segundo trimestre tuviéramos un dato más bien cercano a cero, ¿no? Claro. Y no este 2.4. El 2.4 nos está manifestando que la economía norteamericana sigue fuerte. Y aunque con otros indicadores pudiéramos diagnosticar que no toda la economía está bien, sino que sobre todo lo que está bien es el sector servicios, lo que ya está como de capa caída es la parte de manufactura, porque llevamos 8 meses seguidos con un indicador que es el índice de gerentes de suministro o de compra, que está abajo de 50 puntos. 8 meses ya seguidos, y bueno, pues eso ya es para el sector manufacturero. Y eso ya es un indicador de que sí la manufactura está de capa caída, pero en general el mercado interno sigue fuerte. Y eso pues tiene que ver con que, bueno, veamos los datos del mercado laboral, ahora que estás comentándolo, ¿no? Salió la semana pasada una creación de puestos de trabajo de menos de 200,000 nuevas plazas. Bueno, pues ese es buen dato. Van 2 meses seguidos porque se revisó la cifra del mes previo, ¿no? O sea, tanto junio como julio, ya el mercado laboral está Ya la baja, ¿no? y bajando ligeramente, pero la tasa de desempleo, en lugar de subir, bajó. De 3.7 bajó a 3.5 de junio a julio. Y ese 3.5, pues es de los datos más bajos en los últimos 40 años, ¿no? Y el más bajo es 3.3 en el año 69. Y bueno, pues esto implica que la economía norteamericana sigue en pleno empleo. Los salarios están aumentando al 4.4%, ¿sí? Todavía muy por arriba de la meta de inflación, ¿no? Eh, el conjunto de datos nos da un diagnóstico de que Estados Unidos puede seguir creciendo en los siguientes trimestres. En las encuestas entre analistas económicos, por ejemplo, la encuesta de Bloomberg, se está esperando que el cuarto trimestre sea negativo en 0.4 anual, ligeramente negativo. Y pues, también no se descarta, con los datos de inflación y de costos laborales, que la inflación pudiera tener alguna fase de repunte más adelante.
En todo caso, bueno, lo que se ve es que todavía no está hecho completamente el trabajo. Por eso, en el comunicado, después de que la Reserva Federal anunció recientemente un incremento adicional en la tasa de fondos federales para llegar a 5,75, lo cual a su vez, hago paréntesis, ya está arriba de la inflación, está por ahí 4,80, entonces bueno, ya tenemos una tasa real positiva, cosa que en junio todavía no la teníamos. Bueno, pues lo que parece ser es que sí, la Reserva Federal probablemente haga una pausa en su ciclo alcista de tasas, otra vez una segunda pausa en septiembre, pero pudiera ser que en noviembre, si la inflación no cede, tengan que aumentar de nueva cuenta las tasas. Y en las encuestas te decía, pues la gran mayoría de los analistas sí está pensando que va a haber una recesión. Unos la focalizan como que inicia en el cuarto trimestre, otros en el primer trimestre, otros estamos pensando que más bien se va a dar en el segundo trimestre. Sí. ¿Cabe la posibilidad de que no se presente? Sí, sí, hay varios analistas que han abandonado el escenario de recesión. Por ejemplo, los economistas de la Reserva Federal y de algunos otros bancos importantes Ya no. ya están pensando que no, que más bien lo que vamos a tener es un aterrizaje suave. Bueno, la verdad es que ya cuando uno revisa lo que están pronosticando unos y lo que están pronosticando otros, o es recesión muy ligera o una desaceleración importante. De tal manera que al final todos están pensando en lo mismo, que sí se viene un frenón en la actividad económica para el año entrante, sobre todo en la primera mitad del año, ya sea que llegue a ser negativo o no, pero un bajo crecimiento Para México. para Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos. Ahora, para México, ¿qué pasa? Vamos a plantear, si hay recesión en Estados Unidos, hay recesión en México. No nos salvamos, ¿no? Sí, sí, sería muy difícil Que que no México fuera así. pudiera superar una recesión en Estados Unidos que no nos Wow. pase. Si hay una desaceleración ligera o importante en Estados Unidos, ¿nos salvamos de la recesión? Pudiera ser que también tuviéramos un aterrizaje suave, sí. No lo considero el escenario más probable, pero pudiera darse si es que Estados Unidos logra librar la recesión y sigue habiendo un mercado interno fuerte, ¿no? Habría que comentar de dónde viene esa fortaleza, por qué la recuperación. Ya comentamos, por un lado, la política monetaria ha sido insuficiente. Las tasas de interés habían subido a niveles todavía por debajo de la inflación subyacente, ¿no? En mayo, 5,25 de tasa con 5,5 de inflación subyacente. Ahorita sí ya la tasa de interés es ligeramente positiva en términos reales, pero apenas, ¿eh? Pero por otra parte, hay programas fiscales del presidente Biden que son muy importantes y que están generando inversión y activación económica, ¿no? Son el programa de infraestructura, el programa de energías renovables y el programa en el que Estados Unidos pretende recobrar el liderazgo en la producción de microcomponentes, microchips. Esos tres programas sí están generando inversión y activación económica. Bien. El déficit fiscal pues está volado, ¿no? Está arriba del 6% sobre PIB, lo cual es insostenible en largo plazo y eso provocó que Fitch le bajara la calificación de AAA a más a los bonos del Tesoro norteamericanos. Totalmente, gracias Ernesto, Eduardo, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, fíjate que nos encontramos hoy con la noticia de que México ya pasó a China, pero más importante, a Canadá como el principal proveedor de bienes y servicios hacia Estados Unidos. Durante mucho tiempo, pues supimos, fue siempre Canadá ha sido el número uno, eso Sí. por años, por décadas, y era Canadá y Estados Unidos. Era Canadá y Japón. Después empezó el avance de China y China desplazó rápidamente a Japón y era Canadá y China. Con el Tratado de Libre Comercio, pues México se ubicó en un honroso quinto lugar, subió al cuarto, subió al tercero, desplazamos a Japón y estábamos entre Canadá, China y México como los proveedores de Estados Unidos, pero finalmente de un tiempo a la fecha
México desplazó a China de ser el segundo proveedor de Estados Unidos, y con Canadá era muy difícil de salir adelante, porque Canadá trae otro tipo de bienes muy interesantes que le vende Estados Unidos, por ejemplo, madera, cosas, muchas cuestiones electrónicas de alto calibre, digamos, de alta tecnología, etcétera. Pero no, hoy nos amanecimos aquí con la noticia, te la traigo, de que ya México ahora le vende el 15.7%, digamos, en números redondos, el 16% de lo que compra Estados Unidos ya se lo compra a México. Es decir, de cada 100 lápices, digámoslo así, 16 lápices provienen solo de México. Canadá se quedó ya con 15 lápices y China ya está en 10 lápices, ¿no? Obviamente China, México y Canadá, pues sí le andamos comprando, le andamos vendiendo 50 lápices, 40 y tantos lápices de los 100. Pero aquí lo más importante es que la separación con China ya es considerable, ya estás hablando prácticamente de 6 puntos, y lo más importante es que ya pasamos por un punto a Canadá. Y esto me parece, ahora sí que es un punto de no retorno. En este caso, en el caso de México, porque Canadá va a ser difícil que siga creciendo, porque no tiene los volúmenes de mano de obra. Claro. Sus productos que vende ya son muy de nicho. No les vamos a competir con madera, pero tampoco vas a vender más madera de repente. Entonces, el espacio de México para seguir avanzando como proveedor de Estados Unidos es amplísimo. Yo creo que muy pronto sí estaremos también muy por encima de Canadá, porque aquí nosotros les mandamos de todo, desde aguacates y espárragos hasta motores vehiculares, llantas, camionetas completas, ¿no? Entonces yo sí pienso que es una gran noticia para México y para el comercio exterior, que como lo hemos platicado aquí en el programa, es lo que sostiene a la economía de México. Las ventas que hacemos a Estados Unidos, pues prácticamente es lo que nos mantiene. Pues mira, ni el peso fuerte, ni las tasas de interés tan altas impidieron que México ya superara a Canadá como principal proveedor. Ahora, sí, imagínate si México concretara algún acuerdo en específico en materia de producción de microchips o compromisos específicos para la reconversión energética del norte de América. Imagínate lo que esto sería para el país. Exactamente, porque además hay que recordar que Canadá es uno de los países más agresivos del mundo en el tema de medio ambiente y en el tema ecológico. Y en eso está ya de la mano con Estados Unidos. Entonces, de las zonas del mundo que más rápido se van a transformar en energías limpias, energía solar, de viento, va a ser Canadá y va a ser Estados Unidos. Con ese pastel, esas 2 rebanadas de pastel, tienes para dar y repartir por el tamaño de los países, digamos, físicamente son enormes, y además porque son los que tienen para pagar. Entonces, no es lo mismo ir a electrificar Uganda, la verdad, que ir a electrificar Canadá y Estados Unidos, ¿no? Pues tienes mucho territorio y te van a pagar luego. Entonces, simplemente todo lo que se puede hacer para las estaciones de recarga de vehículos eléctricos. El otro día vi una fotografía de las colas que se arman, o sea, que se forman por autos que quieren cargar su auto en las pocas estaciones de energía eléctrica que existen para los automóviles. Todo lo que hay que avanzar en ese sentido. Todo lo que hay que avanzar, porque además, si quieres comprar un auto eléctrico, pues te regalan tu cargador para casa, que cuesta un trabajito instalarlo, porque hay que llamar a los de la CFE, que te den la luz, etcétera, ¿no? Y además hacer una cierta como obra civil, ¿no? Hay un poste, etcétera. Sí, claro. Pero luego sales a la calle, y ahorita hay que entenderlo, la autonomía de un carro, digamos, de batalla, obviamente hay autonomía de 600 kilómetros, te alcanza para ir a Acapulco, pero la mayoría de los carros que se van a vender tienen autonomía de 300 kilómetros. A Acapulco no llegan, porque uno dice, 300 kilómetros, sí llego a Acapulco, no es como la gasolina, que vas así con empujón, ¿no? Ahí se cargó la batería y va, y como nos pasan los celulares, ¿no? Se pierde. Entonces, realmente una autonomía de 300 kilómetros no lo es. No es depende suficiente. de la estación, depende de cuántas frenadas tienes. Entonces, imagínate autos que no van a poder llegar a destinos tan, digamos, de la Ciudad de México
a destinos cercanos de playa que es Acapulco. Entonces sí vas a tener que tener Fíjate, estaciones de carga a lo largo de la carretera, por ejemplo. échate de la Ciudad de México a Monterrey No, pues olvídate, sí, sí, o totalmente. a Cancún, pues ¿cuántas estaciones tienes que No, aventarte? y no es de un postecito, ¿no? No es de una No, manguera nada más, tienes que tener varias, ¿no? sí, sí, sí. Y además también todavía no ocurre que el mundo empiece a generar lo que ya hicieron en Brasil y en Europa, que ya le dijeron a todas las empresas tecnológicas, no nos traigas un cargador de dos, uno de tres, uno plano, uno chueco, etcétera, ha sido la guerra de los, por ejemplo, de la telefonía, ¿no? Cada teléfono trae su cargador diferente y no sirve que lo compartas. Bueno, ya Brasil y Europa les dijeron, no vendes un teléfono más aquí si no tienes un estándar, todas las marcas con el mismo Claro, por cargador. supuesto, Bueno, claro, eso todavía no pasa en el resto del mundo, pero tampoco pero va está a pasando pasar. con los cargadores de automóviles, ¿no? Entonces una marca trae uno, otra marca trae otro, entonces sí vas a tener un largo tiempo espacio para poder Claro, fabricar, distribuir cargadores, digamos, de autos eléctricos, ¿no? Hay unas oportunidades impresionantes. oportunantes. Fíjate, Pero ahorita, sin hacer mucho, nada más que estar pegados a Estados Unidos y ver la guerra que ya Estados Unidos está saliendo de China, la guerra con China, nos está cayendo esta cantidad de sí. inversión. Si fuéramos un poquito más agresivos, más fenicios de salir adelante por la venta, olvídate, estaríamos ya en otro mundo, ¿no? Pues mi estimado Carlos, llegó el momento de agradecerte y darte de veras un agradecimiento muy especial por el hecho de estar aquí con nosotros, tú que estás allá en la Unión Americana. Bienvenido a la próxima semana, nos vemos con mucho gusto. A la próxima semana, creo que sí, Ernesto, gracias. Bueno, ya que ha hecho referencia a la relación de México y Estados Unidos en materia comercial, finalmente esa actividad económica de México, también hay datos preliminares del Producto Interno Bruto en la economía mexicana. Sí, sí, en México se reportó un PIB con un crecimiento del 3.6 en el Ujú. segundo trimestre y en el primer semestre, como el primer trimestre fue 3.7, pues también el crecimiento de todo el semestre es 3.6%, muy por arriba también de lo que todo el mundo estábamos pensando. Acaba de salir una encuesta de Citibanamex entre analistas del sector privado, donde el consenso de los analistas está pensando en un crecimiento del 2.8. Estoy seguro que vamos a seguir viendo en el futuro encuestas donde se van revisando al alza las Al expectativas de alza. crecimiento, ¿no? Nosotros ya andamos en 3.2, ¿no? Por darnos una idea, andábamos a En finales del menos, año en en menos menos uno, uno, menos menos uno, uno. O pensando que sea, la recesión se daba este año en Estados Unidos y en México. Y sí. pues no, hemos ido difiriendo el inicio de la recesión conforme han transcurrido los meses y los datos evidencian que hay todavía impulso en la actividad económica norteamericana. Y bueno, pues estamos ahora estimando un 3.2 para todo el año. Pero es sorprendente cómo ha crecido el PIB en el primer y segundo trimestre. Todavía en el segundo trimestre el sector terciario, es el mercado interno, creció Sí, el 4% real. qué 4%, eso barbaridad. es muy fuerte, ¿no? Más Sí, claro. cuando todo el contexto es en contra de la actividad económica, ¿no? Tienes, pues, inseguridad hasta arriba, falta de Estado de Derecho, eh, bueno, pues, una serie de desmotivaciones para la inversión, el riesgo de unas paneles de controversia en el TLC por falta de energías limpias. Es decir, todo el entorno es en contra de la inversión y del desarrollo económico, pero de todos modos la economía está creciendo. Bien, pues qué bueno, ¿no? Por una parte, y por cierto, antes de que se dé a conocer en México el dato de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Vale la pena decir que este dato se da a conocer un día posterior a la grabación de este programa. No conocemos los datos en específicos, que lo comentaremos ya en concreto la próxima semana. Todo indica que hay una reducción de la pobreza y la invitación es que se tomen con calma esos datos porque pueden no ser tan sólidos, digamos,
el combate a la pobreza pudo haber sido no estructural en la economía mexicana, ¿no, Ernesto? Bueno, por un lado sí tenemos más dádivas del gobierno mexicano a las familias. Se está demostrando que a los que más se les beneficia con este conjunto de dádivas es a las clases más altas, ¿no? Sí, Está generando acaba más desigualdad. paradójicamente, ¿no? Pero también están las remesas, que han sido Claro, 5.500, 5.600 millones de dólares mensuales, ¿no? sí. Conforme el tipo de cambio ha bajado, en lugar de 5.000, perdón, en lugar de 300 o 330 dólares mensuales que mandan los, los trabajadores mexicanos, ya están llegando a casi a 400 dólares mensuales, ¿no? Porque con el tipo de cambio tan bajo, pues a No los les gasolineros alcanza. no les alcanza. No, Y por ahora otro sí que lado, la no inflación, rinde. ¿eh? Así, Ahora y sí que no rinde por y otro la lado, la inflación. inflación, Claro, por supuesto. ¿no? Claro. Tuvimos los datos de inflación y, bueno, pues lo que estamos viendo es que la inflación ha seguido bajando y puede seguir bajando hacia adelante. Los datos fueron pues, bastante positivos, ¿no? Con una inflación del 4,79 al cierre de julio. Sí, Tenemos a su vez dos componentes. La parte volátil, esa sí. está son precios de gasolina, gas, energía eléctrica y precios de los perecederos, menos 0,67 la parte volátil. Ese dato estaba hace un año arriba del 12%. Ahora está en negativo, menos 0,67. Eso es lo que hace que baje todo el índice. Pero la parte subyacente, es decir, Sí. quitando toda la parte volátil, está todavía altísima en 6,64. Está bajando, pero pues mucho más lento. Pero junto con estos datos de inflación al consumidor, se dio a conocer la inflación al productor y pues también hay sorpresas agradables, ¿no? La inflación al productor general, menos 0,76 anual. Anual. Ya no es An- cuestión de costos o de inflación importada, la inflación que tenemos, sino es más bien, ya sobre todo una inflación interna. Y interna. dentro de esta, lo que son bienes finales, costos de bienes finales, tiene una inflación de costos del 0,42, mientras que los bienes intermedios, que es los costos de insumos, que luego los transformamos y los mandamos al mercado de exportación, Sí. esos tienen costos de 3,66%. Negativos, Negativo, menos sí. 3,66% anual. Bien, pues se va avanzando, cosa que es buena para todos, y así espero que suceda y siga sucediendo en las quincenas posteriores. Por lo pronto, pues nos despedimos de Carlos Alberto, Ernesto. Sí, Carlos Alberto, mucho saludarte. Que estés Hasta bien. luego, Carlos. Muy buena estancia en la Unión Americana. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, Eduardo. Hasta la próxima semana a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima semana, Carlos. Gracias. Gracias. Y nosotros también agradecemos a Ernesto Fárez Santoscoy y lo invitamos a que siga en la próxima semana en Economía de Frente, dentro del cobijo de En torno al dinero. Muchas gracias. Nos vemos la semana entrante. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Gracias.